Welcome to Mastering Spanish, where you can improve your Spanish with short stories. In this video, we will learn about Doña Carmen, who learned how to use technology. The video will be divided into 4 sections. First, you will listen to the story in Spanish with English subtitles. Then, you will listen to the story with Spanish subtitles only, and I'll highlight some interesting vocabulary and expressions. After that, you will listen to the story a third time without subtitles. Finally, there are some questions for you to answer at the end. If you're ready, let's start. First, listen carefully to the story with Spanish and English subtitles. Doña Carmen es una mujer mayor de 75 años. Ella es una abuela cariñosa y dedicada, pero se sentía cada vez más sola desde que sus nietos se habían ido a la universidad en otra ciudad. A pesar de que recibía sus cartas y llamadas telefónicas de vez en cuando, extrañaba ver sus rostros, escuchar sus risas y compartir momentos con ellos. Un día, mientras estaba en el jardín, su joven vecino, Alejandro, se acercó a saludarla. Alejandro, de 18 años, era un estudiante entusiasta de tecnología y pasaba la mayor parte de su tiempo libre armando y desarmando dispositivos electrónicos para aprender de ellos. Él notó que Doña Carmen parecía un poco triste y le preguntó si estaba bien. «Ay, Alejandro, mis nietos están lejos y no sé cómo comunicarme con ellos más que por teléfono. Ellos me han dicho que puedo usar el correo electrónico o videollamada, pero yo no entiendo nada de esas cosas modernas», respondió Doña Carmen con un suspiro. Alejandro, con una sonrisa comprensiva, se ofreció a enseñarle. Doña Carmen aceptó con cierto nerviosismo, ya que nunca había tocado una computadora en su vida, y menos un teléfono inteligente. El primer día, Alejandro le ayudó a Doña Carmen a instalar la computadora que sus nietos usaban cuando iban a su casa. Primero, le mostró cómo encender la computadora, explicándole cada botón y pantalla que aparecía. Le enseñó a mover el ratón, a hacer clic y a escribir en el teclado. Esto es como escribir en la máquina de escribir que usaba cuando era joven, pero con algunas diferencias, dijo Alejandro, mientras Doña Carmen hacía su mejor esfuerzo por recordar cómo manejar el teclado. Después, Alejandro le enseñó a abrir su correo electrónico. Con mucha paciencia, le explicó cómo escribir un mensaje, agregar una dirección de correo y finalmente cómo enviar un correo electrónico. Al principio, Doña Carmen encontraba difícil recordar todos los pasos y se sentía frustrada, pero Alejandro la animó a seguir practicando. Los días siguientes, Doña Carmen luchó con sus nuevas habilidades. A veces se olvidaba de cómo encender la computadora o se confundía con el ratón,
haciendo clic donde no debía. En una ocasión, accidentalmente envió un correo en blanco a su nieta y en otra no lograba recordar su contraseña. No se preocupe, doña Carmen, todo el mundo se equivoca al principio. Lo importante es no darse por vencido, le decía Alejandro con una sonrisa tranquilizadora. Luego, Alejandro le mostró cómo hacer videollamada con su nuevo teléfono inteligente que sus nietos le habían regalado. Le enseñó cómo encontrar los contactos y hacer una videollamada. La primera vez que doña Carmen vio el rostro de su nieto en la pantalla, no pudo evitar soltar una risa de alegría. No puedo creerlo. Es como si estuvieras aquí conmigo, exclamó doña Carmen con los ojos llenos de lágrimas. Con el tiempo y mucha práctica, doña Carmen comenzó a sentirse más cómoda con la tecnología. Aunque aún se equivocaba de vez en cuando, su confianza crecía con cada pequeño éxito. Enviaba correos electrónicos a sus nietos para contarles sobre su día y hacía videollamadas para verlos y hablar con ellos. Un día, cuando Alejandro pasó por su casa para ver cómo iba todo, encontró a doña Carmen riendo y hablando animadamente por videollamada con sus nietos. Mira, Alejandro, ahora puedo verlos siempre que quiera, dijo doña Carmen con orgullo. Alejandro sonrió, satisfecho de ver cómo su vecina había superado sus miedos y aprendido a usar la tecnología para mantenerse conectada con su familia. Sabía que para doña Carmen no solo había sido un aprendizaje técnico, sino una manera de recuperar una parte importante de su vida. A partir de ese día, doña Carmen ya no se sintió sola. Gracias a la paciencia y la ayuda de Alejandro, pudo comunicarse con sus nietos siempre que lo deseaba, fortaleciendo esos lazos familiares que tanto valoraba. Cada correo y videollamada eran para ella un tesoro, una nueva forma de amar y ser amada sin importar la distancia. Now, let's listen to the story with Spanish subtitles. Doña Carmen es una mujer mayor de 75 años. Ella es una abuela cariñosa y dedicada, pero se sentía cada vez más sola desde que sus nietos se habían ido a la universidad en otra ciudad. A pesar de que recibía sus cartas y llamadas telefónicas de vez en cuando, extrañaba ver sus rostros, escuchar sus risas y compartir momentos con ellos. Un día, mientras estaba en el jardín, su joven vecino, Alejandro, se acercó a saludarla. Alejandro, de 18 años, era un estudiante entusiasta de tecnología y pasaba la mayor parte de su tiempo libre armando y desarmando dispositivos electrónicos para aprender de ellos.
Él notó que doña Carmen parecía un poco triste y le preguntó si estaba bien. Ay, Alejandro, mis nietos están lejos y no sé cómo comunicarme con ellos más que por teléfono. Ellos me han dicho que puedo usar el correo electrónico o videollamada, pero yo no entiendo nada de esas cosas modernas, respondió doña Carmen con un suspiro. Alejandro, con una sonrisa comprensiva, se ofreció a enseñarle. Doña Carmen aceptó con cierto nerviosismo, ya que nunca había tocado una computadora en su vida, y menos un teléfono inteligente. El primer día, Alejandro le ayudó a doña Carmen a instalar la computadora que sus nietos usaban cuando iban a su casa. Primero, le mostró cómo encender la computadora, explicándole cada botón y pantalla que aparecía. Le enseñó a mover el ratón, hacer clic y a escribir en el teclado. Esto es como escribir en la máquina de escribir que usaba cuando era joven, pero con algunas diferencias, dijo Alejandro, mientras doña Carmen hacía su mejor esfuerzo por recordar cómo manejar el teclado. Después, Alejandro le enseñó a abrir su correo electrónico. Con mucha paciencia, le explicó cómo escribir un mensaje, agregar una dirección de correo y finalmente cómo enviar un correo electrónico. Al principio, doña Carmen encontraba difícil recordar todos los pasos y se sentía frustrada, pero Alejandro la animó a seguir practicando. Los días siguientes, doña Carmen luchó con sus nuevas habilidades. A veces se olvidaba de cómo encender la computadora o se confundía con el ratón, haciendo clic donde no debía. En una ocasión, accidentalmente envió un correo en blanco a su nieta y en otra no lograba recordar su contraseña. No se preocupe, doña Carmen, todo el mundo se equivoca al principio. Lo importante es no darse por vencido, le decía Alejandro con una sonrisa tranquilizadora. Luego, Alejandro le mostró cómo hacer videollamada con su nuevo teléfono inteligente que sus nietos le habían regalado. Le enseñó cómo encontrar los contactos y hacer una videollamada. La primera vez que doña Carmen vio el rostro de su nieto en la pantalla, no pudo evitar soltar una risa de alegría. No puedo creerlo. Es como si estuvieras aquí conmigo, exclamó doña Carmen con los ojos llenos de lágrimas. Con el tiempo y mucha práctica, doña Carmen comenzó a sentirse más cómoda con la tecnología. Aunque aún se equivocaba de vez en cuando, su confianza crecía con cada pequeño éxito. Enviaba correos electrónicos a sus nietos para contarles sobre su día y hacía videollamadas para verlos y hablar con ellos. Un día, cuando Alejandro pasó por su casa,
Para ver cómo iba todo, encontró a Doña Carmen riendo y hablando animadamente por videollamada con sus nietos. Mira, Alejandro, ahora puedo verlos siempre que quiera, dijo Doña Carmen con orgullo. Alejandro sonrió, satisfecho de ver cómo su vecina había superado sus miedos y aprendido a usar la tecnología para mantenerse conectada con su familia. Sabía que para Doña Carmen no solo había sido un aprendizaje técnico, sino una manera de recuperar una parte importante de su vida. A partir de ese día, Doña Carmen ya no se sintió sola. Gracias a la paciencia y la ayuda de Alejandro, pudo comunicarse con sus nietos siempre que lo deseaba, fortaleciendo esos lazos familiares que tanto valoraba. Cada correo y videollamada eran para ella un tesoro, una nueva forma de amar y ser amada sin importar la distancia. Now, let's see some interesting vocabulary. Doña means Mrs. Carta means letter. Llamada telefónica means phone call. Vecino means neighbor. Saludar means to say hello. Dispositivo electrónico means electronic device. Correo electrónico means email. Videollamada means video call. Teléfono inteligente means smartphone. Botón means button. Pantalla means screen. Ratón means mouse. Teclado means keyboard. Máquina de escribir means typewriter. Dirección de correo means email address. Contraseña means password. Tecnología means technology. Éxito means success. Confianza means confidence. Lazos familiares means family ties. Now listen to the story again without subtitles. Doña Carmen es una mujer mayor de 75 años. Ella es una abuela cariñosa y dedicada, pero se sentía cada vez más sola desde que sus nietos se habían ido a la universidad en otra ciudad. A pesar de que recibía sus cartas y llamadas telefónicas de vez en cuando, extrañaba ver sus rostros, escuchar sus risas y compartir momentos con ellos. Un día, mientras estaba en el jardín, su joven vecino, Alejandro, se acercó a saludarla. Alejandro, de 18 años, era un estudiante entusiasta de tecnología y pasaba la mayor parte de su tiempo libre armando y desarmando dispositivos electrónicos para aprender de ellos. Él notó que Doña Carmen parecía un poco triste
y le preguntó si estaba bien. Ay, Alejandro, mis nietos están lejos y no sé cómo comunicarme con ellos más que por teléfono. Ellos me han dicho que puedo usar el correo electrónico o videollamada, pero yo no entiendo nada de esas cosas modernas, respondió doña Carmen con un suspiro. Alejandro, con una sonrisa comprensiva, se ofreció a enseñarle. Doña Carmen aceptó con cierto nerviosismo, ya que nunca había tocado una computadora en su vida, y menos un teléfono inteligente. El primer día, Alejandro le ayudó a doña Carmen a instalar la computadora que sus nietos usaban cuando iban a su casa. Primero, le mostró cómo encender la computadora, explicándole cada botón y pantalla que aparecía. Le enseñó a mover el ratón, hacer clic y a escribir en el teclado. Esto es como escribir en la máquina de escribir que usaba cuando era joven, pero con algunas diferencias, dijo Alejandro, mientras doña Carmen hacía su mejor esfuerzo por recordar cómo manejar el teclado. Después, Alejandro le enseñó a abrir su correo electrónico. Con mucha paciencia, le explicó cómo escribir un mensaje, agregar una dirección de correo y finalmente cómo enviar un correo electrónico. Al principio, doña Carmen encontraba difícil recordar todos los pasos y se sentía frustrada, pero Alejandro la animó a seguir practicando. Los días siguientes, doña Carmen luchó con sus nuevas habilidades. A veces se olvidaba de cómo encender la computadora o se confundía con el ratón, haciendo clic donde no debía. En una ocasión, accidentalmente envió un correo en blanco a su nieta y en otra no lograba recordar su contraseña. No se preocupe, doña Carmen, todo el mundo se equivoca al principio. Lo importante es no darse por vencido, le decía Alejandro con una sonrisa tranquilizadora. Luego, Alejandro le mostró cómo hacer videollamada con su nuevo teléfono inteligente que sus nietos le habían regalado. Le enseñó cómo encontrar los contactos y hacer una videollamada. La primera vez que doña Carmen vio el rostro de su nieto en la pantalla, no pudo evitar soltar una risa de alegría. No puedo creerlo. Es como si estuvieras aquí conmigo, exclamó doña Carmen con los ojos llenos de lágrimas. Con el tiempo y mucha práctica, doña Carmen comenzó a sentirse más cómoda con la tecnología. Aunque aún se equivocaba de vez en cuando, su confianza crecía con cada pequeño éxito. Enviaba correos electrónicos a sus nietos para contarles sobre su día y hacía videollamadas para verlos y hablar con ellos. Un día, cuando Alejandro pasó por su casa para ver cómo iba todo,
Encontró a Doña Carmen riendo y hablando animadamente por videollamada con sus nietos. Mira, Alejandro, ahora puedo verlos siempre que quiera, dijo Doña Carmen con orgullo. Alejandro sonrió, satisfecho de ver cómo su vecina había superado sus miedos y aprendido a usar la tecnología para mantenerse conectada con su familia. Sabía que para Doña Carmen no solo había sido un aprendizaje técnico, sino una manera de recuperar una parte importante de su vida. A partir de ese día, Doña Carmen ya no se sintió sola. Gracias a la paciencia y la ayuda de Alejandro, pudo comunicarse con sus nietos siempre que lo deseaba, fortaleciendo esos lazos familiares que tanto valoraba. Cada correo y videollamada eran para ella un tesoro, una nueva forma de amar y ser amada sin importar la distancia. Now, let's answer the following comprehension questions. Number 1. ¿Por qué estaba triste Doña Carmen? Number 2. ¿Cuántos años tiene Doña Carmen? Number 3. ¿Qué le enseñó Alejandro a Doña Carmen? I invite you to share your answers in the comment section. Hiciste un trabajo fenomenal. You did a great job today. I hope you learned a lot of new things and that you enjoyed the lesson. If you enjoyed the video, please give a thumbs up and subscribe to the channel so that you can receive notifications when a new lesson comes out. In the meantime, here are some other video lessons for you to keep practicing. See you in the next lesson.